Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y hoy quiero tratar un tema un poco espinoso, pero creo que el Espíritu Santo nos guía a hablar lo que tenemos que hablar y en el tiempo en que tenemos que hablar. Y hoy hablaremos sobre no te dejes atrapar de las garras de la crítica. No te dejes atrapar de las garras de la crítica. Hoy vivimos una crisis, y es una crisis real en las redes sociales. Estamos criticando a todo mundo. Tristemente, hay personas como que se dedican exclusivamente a eso y parece que no tienen tiempo de hacer otra cosa, sino de estar hablando de una pareja que falló, de un hermano que cayó, de un pastor que cayó. Y estaba pensando en que tristemente muchos estamos cayendo y yo no me salvo de esto. A veces uno critica cosas, pero el Espíritu Santo me hablaba y me decía, tú tienes que ser diferente. No puedes ser igual que los demás. Tú tienes que ser como lo que yo quiero y no lo que el mundo quiere. Alguien me dijo en estos días, hermano Wilson, ¿por qué no sube usted videos y comienza a criticar a esas personas de lo que predican? Y yo le dije, no puedo hacerlo. Sé que es la mejor manera de viralizar un contenido, sé que es la mejor manera de crecer en redes sociales, pero no lo hago porque tengo una ética que Dios puso en mi corazón. No puedo yo estar en redes sociales hablando de mis hermanos, hablando de pastores, No. Dios no me llamó a eso. Siento que el propósito de Dios es que yo predique el evangelio. Y hay personas que se conectan personas de otras religiones y me llaman, me escriben, oye, me gusta lo que hablas, me gusta cómo predicas. Y yo le digo, Señor, que yo sea un canal para que esas personas puedan llegar al conocimiento. Muchas veces la crítica lo que hace es alejar a personas que en algún momento pueden recibir la revelación del nombre de Jesús, pero nosotros con nuestra crítica lo que hacemos es apartarlos y alejarnos aún más. Lo curioso es que usted puede tomar un smartphone, un celular, y criticar a quien quiera en la intimidad de tu casa. Parece ser que hay personas que se llenaron de tanto veneno que tienen que depositar ese veneno en otra persona. A ver, ¿cómo hablo del predicador? ¿Cómo hablo de esta persona? ¿Cómo hablo de esta esposa de pastor? O sea, y tristemente hemos caído en la trampa de caer en las garras de la crítica. Nos hemos vuelto criticones. Una cosa es tener criticidad. Yo puedo decir, esto está bien, esto está mal, pero otra cosa es convertirme en un criticón. Porque es allí donde la bendición de Dios no está. Y yo le voy a dar textos para eso. Y Jesús es fuerte con esto. Mateo 7:1. Escuche lo que dice la Biblia y por favor, escuche lo que dice Jesús. Atienda lo que dice Jesús. Dice, no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes. ¿Quién lo dice? Lo dice Wilson Ross. No, lo dice Jesús. Es palabra de Dios. Versículo 2. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Hay personas que caen en esa trampa y critican un matrimonio que se acabó. Y ese hermano seguro le faltó mucha sabiduría. Y esa hermana que en la iglesia hipócrita. Cállate. Mira, hay momentos en los cuales lo único que debe hacer un cristiano es callar. Aunque los demás critiquen, cállate. Porque tú no eres perfecto. Y he visto esto muy seguido. Cuando tú juzgas la vida de otra persona, luego pasas por la misma situación y te juzgan tal como tú juzgaste. Es bíblico y lo dice la palabra del Señor. Porque tal como juzgues, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. No critique las hijas de la hermana, esas muchachas que asisten a la iglesia. Pilas, ten cuidado. Porque con la misma vara que midas, serán medidas las tuyas. Y yo creo que tú no quieres que estén criticando a tus hijos. Así que ten cuidado con caer en las garras de la crítica. Versículo 3. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Esto es impresionante. O sea, Dios nos está diciendo aquí, preocúpese por usted. Deje que los demás sigan adelante. Si ves a un hermano en una falta, entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, orar a Dios por él.
Señor, vi a este hermano haciendo algo que sé que no te agrada. Y número 2, no tengo que estar publicando cosas en redes sociales, hipócrita, y que es que predicando. No, 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 no. Dios no nos llamó a eso. Si sabes que hay un hermano que ha fallado, el hombre de Dios y la mujer de Dios ora primero y luego llama a esa persona en amor y le dice, hermano, yo te vi haciendo esto, pero quiero ayudarte en oración. Estoy aquí para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Hermano, adelante. Esa es la labor. Tenemos que tener un espíritu conciliador, un espíritu afable que levante al que está caído. Tristemente, a veces la iglesia se convirtió en un lugar donde pisoteamos al que está herido. Y a veces juzgamos, señalamos, es que este hermano le hizo falta esto, es que, y nos queremos creer más. Cuando juzgamos, nos subimos en la palestra, nos subimos en la posición de jueces y decimos, a él le faltó esto. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Ten cuidado con la crítica. No empieces a criticar porque, créanme, siempre vas a encontrar algo que criticar. Una de las cosas que no he permitido hacer es eso. Le he pedido al Señor que me dé sabiduría para el manejo de las redes sociales. Tengo un canal en YouTube, tengo un canal en Facebook, pero creo que mi labor no es colocar a alguien y empezar a hablar de él y a decir sin ni siquiera darle la oportunidad de defenderse. Qué triste que los cristianos caigamos en eso. Qué triste que nosotros, siendo hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, estemos pisoteando a nuestros hermanos cuando nuestra labor es levantar. Mira, yo he cometido errores en la vida y no me saco en limpio. Es tanto, yo estaba leyendo lo que Pablo dice en 1 de Timoteo 1:15. A mí eso me impacta porque Pablo no se sentía el súper santo que nunca falla. Escucha lo que dice 1 de Timoteo 1:15. Si me lo puede colocar ahí, hermano Sierra, para que lo podamos leer. Es un texto que impresiona. O sea, es un texto donde Pablo lo escribe y tiene que decir esto. Amén. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién lo dice? Pablo. Escuche lo que dice Pablo. O sea, yo no tengo la capacidad de juzgar y no hablo de que Pablo no haya tenido luchas. Uno encuentra en la Biblia discusiones que Pablo tuvo, por ejemplo, con Bernabé. Pablo tuvo un momento con Bernabé, una lucha con Bernabé, pero luego Pablo se arrepiente y dice, reciban al hermano Bernabé, un hombre que Dios le ha dado su gracia también. Entonces, cuando uno ve que hay discusiones, aún hay discusiones en la Biblia, usted ve a Pedro y a Pablo, y Pablo escribiendo una de sus cartas habla de Pedro, pero luego intenta corregir eso porque había una lucha también en ellos. Esta escritura es para todos. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Y escuche la palabra que Jesús utiliza, hipócrita. Es una persona que juzga a los demás. Una persona que está para señalar a los demás. Dice la Biblia, es un hipócrita. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces, verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Por qué no debemos juzgar? Porque no entendemos todo el contexto. Mire, yo siempre me he encontrado con situaciones de pareja. Siempre, en cada iglesia, habrán situaciones de pareja. Y hermano Gilberto Ortiz Jr. decía, las iglesias siguen siendo las mismas, sino que más grandes, pero los problemas son los mismos. Y entonces me llamó la atención eso, y él decía, porque problemas siempre van a haber, y hay problemas de familia. Pero a veces escuchamos solamente la versión de ella, y juzgamos al hombre, ese hombre, lo que le tocó a esa pobre hermana, y no lo escuchamos a él. Y es justo, cuando escuches a uno, escuchar al otro. Porque los dos tienen culpabilidad en lo que está pasando. No, hermano Wilson, yo siento que mi esposo es el único culpable. Detente. Todos nosotros somos pecadores. Dice Primera de Juan que si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. O sea, todos nosotros cometemos errores. Pero ahí es donde el Señor dice, hipócrita, saca la viga de tu propio ojo. O sea, preocúpese
por lo suyo. La vida que debes juzgar, la vida que yo debo juzgar es la mía. Yo soy el que tengo que pedir perdón a Dios. No tengo que estar mirando la vida de otros. Si tengo tiempo para juzgar a los demás, es porque definitivamente no estás cumpliendo con el propósito de Dios. Si tienes tiempo para señalar a otras personas, entonces no estás cumpliendo el propósito de Dios. Pero cuando estás cumpliendo el propósito de Dios, no te queda tiempo para criticar, porque estás haciendo lo que Dios te encomendó. Estás hablando del Señor, estás predicando en la cárcel, estás predicando en las redes, estás yendo a evangelizar, estás llevando la palabra. Y esa es la labor de los cristianos. No es estar detrás de un smartphone, un celular, juzgando, señalando, este hermano se equivocó, esta persona se equivocó. Todos nosotros nos equivocamos. Cometemos errores. Yo hay prédicas que he dado y luego fallé en esto. Pero muchas personas juzgan el momento y no se dan cuenta que todos los seres humanos cometemos errores. Hay una historia de la vida real donde un pastor llega a una congregación a predicar. Está predicando, está hablando del Señor y en medio de eso una jovencita se le duerme. Y el hermano comienza a decir, hay poder en Jesús. ¿Cómo es posible que hayan hermanos que vienen al culto a dormir? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el amor por Dios? No se duermen jugando un partido de fútbol ni viendo un partido de fútbol, pero despiértate tú que duermes. Comienzo a echar el sermón. Cuando terminó el culto, los dos pastores, el pastor local y el pastor invitado, fueron a comer. Se sentaron y el pastor invitado dijo, hermano, qué triste que esas personas se duerman. Y entonces el pastor local dijo, hermano, se refiere a la jovencita que estaba en la silla número 3, detrás de donde estaba tal hermana. Sí, de esa, hermano. ¿Cómo es que se viene a dormir en el culto y yo predicando la palabra y ella dormida, hermano, roncando? Y el pastor inclinó su cabeza y le dijo, pastor, es que el problema es que como usted está viendo las cosas a su manera, no entiende lo que pasa. Esa jovencita, hace 6 meses le detectaron un cáncer, un tumor en el cerebro. El médico le dijo, no puedes estar en reuniones porque te puedes dormir fácilmente. Y ella llorando me dijo, pastor, déjeme estar en el culto. Así sea que me duerma, por favor, pastor, déjeme. Y ya tenemos hermanos que están dispuestos cuando ella se duerme a atenderla. Porque la que más estuvo en el culto fue ella. Cuando uno ve estas historias, uno se da cuenta que cuando uno señala, hay 3 dedos que te señalan a ti. Por eso no juzgues la vida de otra persona, no juzgues el matrimonio de otra persona. Ora mejor, levanta. Dígale al Señor, Señor, yo quiero ser un instrumento de tu amor. Si he cometido errores, Señor, si he criticado a alguien, perdóname, Señor. Y no quiero dejarme atrapar de las garras de la crítica. Señor, no quiero ser un criticón de la vida. Usted ha visto gente así. Todo lo critican. Hermano, porque el gobierno, pienso que el gobierno y el gobierno. ¿Y qué? No puedes cambiar nada. No puedes cambiar el presidente. Entonces, ¿para qué peleas por eso? ¿Para qué discutes por eso? ¿Para qué gastas tanto tiempo en tonterías que no te edifican? Que yo creo que la novela tendría que ser así. ¿Qué estamos haciendo? Y yo quiero hoy hablarle en el nombre del Señor. Esto es como un llamado de atención a todos nosotros. O sea, yo no me salvo. Todos nosotros necesitamos no dejarnos atrapar de las garras de la crítica. Pedirle a Dios que nos ayude a edificar. Yo recuerdo, estaba recién en el Evangelio. Y recuerdo que llegó un momento en la presencia del Señor donde yo sentí tanto la gloria de Dios. Y recuerdo que llegué a la iglesia y dije, aquí hay meros jóvenes tibios. Pero yo sí estoy en el poder de Dios. Lo que les hace falta es un pianista que toque así con unción como yo. Pero cuando fui a mi oración, el Señor me dijo, ¿y qué haces tú juzgando, Wilson? Si tú tienes errores, si tú tienes vigas enfrente de ti. Y le dije, Señor, perdóname. No quiero estar juzgando a los demás. Ayúdame a recibir bendición, Señor. Y si ellos están viviendo una vida tibia, no soy yo el que juzga, es Dios el que juzga. Mira, mucha gente llegará en el tiempo en que el Señor tome a su iglesia y tocarán la puerta y decir, Señor, en tu nombre hicimos milagros. ¿Quién se encarga de colocar la paja en un lado y colocar el trigo en el otro? Dios, no tú.
Porque cuando tú intentas arrancar la cizaña, muchas veces es hiriendo a una madre. O sea, muchachos, preferible que no venga al culto. Déjalo, así se siente, así no cante, así no aplauda. Hay una mamá que está orando por él, ayúdala. Diga, hermana, perdóneme, yo he juzgado a su hijo, pero voy a estar orando por él y cada que venga al culto, así él esté mal geniado y haga mala cara, voy a orar porque a lo menos está viniendo a la iglesia. ¿Cuánto necesitamos cubrirnos de amor, de la gracia del Señor? De entender que Dios es un Dios no que nos señala y Él lo puede hacer. O sea, el único que puede juzgarnos es Él. Y no lo hace. No lo hizo con Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro falló? Él no se acercó diciéndole, ¿sabes que tú, Pedro, me fallaste en el último día en que yo estaba allá en el patio de Caifás y te vi que me negaste 3 veces? Usted es un hipócrita. No, no, Jesús no hizo eso. La gracia de Dios vino y le dijo, Pedro, ¿me amas? Esas son las preguntas de Dios. Nadie te juzgue por tu pasado. Si caíste en pecado, pero levántate una vez más. Y por favor, dejemos de criticar a los que están luchando por levantarse. Ayudémosles mejor con oración. Hay personas que fallaron en la vida cristiana. Yo recuerdo en la primera iglesia donde fui pastor, bueno, y en las iglesias donde he sido pastor, que hay hermanos que tienen la costumbre de cuando ven a un apartado cambiarse de acera. Y eso me entristece en el alma. Yo recuerdo cuando llegué a la primera iglesia, había un hombre que había servido, pero siempre estaba borracho. Y los hermanos me decían, él le sirvió al Señor, él estuvo aquí en la iglesia. Cada que me lo encontraba con el burrito era borracho. Y yo lo saludé al principio y él no le gustaba mucho que yo lo saludara. Amén. Y seguía. Pero lentamente fui a saludarlo. Hasta que llegó un momento en que me dijo, ¿sabe qué, pastor? Usted me cae bien. Y yo por dentro, amén. Estoy logrando algo, Señor. Luego de un tiempo, tuve la oportunidad de ver a este hombre regresar a Cristo. Ahí dejó su burrito afuera. Y cuando entró a la iglesia pude orar por él. Lo saludo esta mañana, Robinson. Saludarte a ti. Y adelante en el nombre del Señor. Y para mí fue una experiencia tan bonita. Todavía me llama. O sea, han pasado los años. Y todavía me llama, Pastor Wilson, Dios me lo bendiga. Y han pasado los años. Llevamos 23 años en que yo fui pastor. Bueno, yo duré 5 años en esa iglesia. Unos 18 años que pasaron. Pero todavía nos llamamos. Hermanos, ¿cuánto necesitamos levantarnos las manos de los unos y de los otros? Tristemente, la crítica lo que refleja es lo que tienes en el corazón. Cuando estás criticando es porque tienes demasiado veneno y tienes que ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, por favor, Señor, quítame el veneno. Quítame el veneno de las experiencias. Tú no puedes juzgar porque incluso una mujer prostituta llamada Rahab, que no tenía por qué ser del pueblo de Dios, terminó siendo descendencia del rey David y de Jesús. Rahab, la prostituta. Tú no puedes juzgar tampoco a una mujer como Ruth, que era una mujer moabita. Los moabitas adoraban a otros dioses. ¿Saben a mí qué me impresiona? Y yo creo que en algún momento quiero predicar un sermón sobre Noemí. Porque Noemí pierde a su esposo, pierde a sus 2 hijos, Malón y Kelión. Y ella regresa de nuevo otra vez a Belén. Regresa con el corazón partido. Pues la vida de Noemí era tan impactante que impactó la vida de Ruth. Y cuando llegó el momento de dejarse, Ruth dijo, no, nadie ha sido una suegra como tú. Tú has sido una mujer tan valiosa que te voy a hacer una promesa, que esa promesa de Ruth es impactante a una mujer que quizás no estaba diciéndole todos los días, arrepiéntase Ruth, arrepiéntase Ruth. No. Noemí no tenía que hacer eso. Noemí, a pesar del dolor de su alma por perder a su esposo y a sus hijos, tenía la capacidad de mostrar el verdadero Dios. Y Ruth llega un momento donde dice, ¿sabes qué? No me has pedido que vaya contigo. No me has pedido que vaya a la iglesia. Pero tus actos han hecho que mi corazón anhele lo que tienes. Escúchame, Noemí, te voy a prometer que tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y a donde tú vayas, yo estaré contigo. Y esa promesa de Ruth fue tan hermosa porque estaba viendo a una mujer con unas características hermosas, una mujer que alumbraba sin necesidad de hablar.
Tú no tienes que decir, soy evangélico, Cristo te ama. No, no, tú no tienes que decir eso. Tú alumbras. ¿A dónde llegas? La luz no está debajo de un almud. Se coloca encima. Y ahí estás, reflejando a Dios. Yo recuerdo cuando entré a la universidad, no le dije a mis compañeros, arrepiéntase, en Cristo lo ama. No, no, yo no les dije eso. Sencillamente recochaba con ellos, charlaba con ellos. Los saludaba todos los días amablemente. Hasta que después de 2 meses una amiga se me acercó y me dijo, Wilson, yo te puedo preguntar algo. Y yo, claro, dime. Dijo, ¿tú por qué eres así? Yo, ¿cómo? Pues tú eres amable con el recochero, con el que no es. Tú eres amable con el homosexual. Tú eres amable con todos. Y nos saludas a todos y siempre tienes esa alegría en ti. ¿Qué tienes? Y en ese momento le dije, tengo a Dios en el corazón. Esa es la razón. No es que no tenga problemas, pero tengo un Dios que me levanta. Es un Dios que me dice, esfuérzate, sé muy valiente. Y ella me dijo, oye, qué lindo. Y luego ella regó el mensaje de que yo era evangélico. Así que se acercó el más recochero y me dijo, oye, Rojas, ¿verdad que eres evangélico? Y yo, sí. Y yo, sí, por eso no te escucho decir malas palabras. Y yo, sí, señor. Y me dijo, oiga, Rojas. ¿Yo qué? Pero no eres de esos que cantan aleluya, gloria a Dios y que saltan como locos. Y yo, sí, de esos. De esos que hablan en otros idiomas. Y yo, sí, de esos. ¿Y por qué eres de allí? Hermano, Dios me dio la oportunidad en 15 minutos de hablarle del Señor. Le dije cómo era mi vida antes de Dios. Y a los 15 minutos el muchacho ya estaba que se le venían las lágrimas y yo, no me hables más, no me hables más, porque tú eres de esos evangélicos que lo convencen a uno. Es mayor el que está contigo que el que está contra ti. Dios es tu guardador. Dios es tu Señor. Encárgate de hacer el trabajo por el cual Dios te creó y no te distraigas en las garras de la crítica de los demás. Espero que esta palabra esté llegando a sus corazones y a sus vidas. Permítame, quiero mirar algo aquí. No sé si estén escuchándome ahí. Tengo un problema aquí con el sistema. He tenido una caída del sistema en estos días. He intentado reparar este computador varias veces. No tuve cita con tu maestro porque se cae el sistema, se cae. Espero que ustedes me estén escuchando ahí. Hermano, vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, Señor, aquí estamos. Señor, anhelamos más de ti. Anhelamos más de tu presencia, Señor. Yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Señor Jesús, esta mañana, Padre, te doy gracias. Te pido, Señor Jesucristo, que tomes mi vida una vez más. Si estoy haciendo algo que no te agrade, Señor, corrígeme. Estoy dispuesto a aceptar tu corrección, Señor, pero no me dejes que mi corazón se llene de amargura, que mi corazón se llene de crítica, sino enséñame, Señor, mejor a poder levantar al que está caído. Enséñanos a ser como tú quieres que seamos y no como nosotros pensamos que debemos ser. En el nombre de Jesús. Amén.